Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de nueva cuenta en un programa más de Reivindicando Derechos. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Verónica Baeza. Pues hoy, Radio Escuchas, Vero, vamos a estar platicando de un tema bien interesante. Se liga un poco con lo que hemos estado abordando en las temáticas anteriores sobre la atención a víctimas, pero desde diferentes espacios. Sin embargo, sí creemos o que es algo muy importante que vayamos entrando como estas definiciones y conceptualizando algunos elementos. Sería importante pues señalar que hay un tema que se relaciona con esto que es la victimología. Es una rama pues de las ciencias sociales que se centra justo en el estudio de las víctimas de delitos, de violencia y de abusos, precisamente para que podamos entender cuál es su proceso dentro de todos estos temas o caminitos que tienen que transicionar a partir del hecho delictivo y cuáles son las consecuencias que van a tener a partir de lo mismo, que serían psicológicas, sociales, legales, etcétera. Como ciencia, pues, o como una disciplina autónoma, se desarrolla a partir del siglo o a mediados del siglo XX, cuando pues diferentes investigadores como Hans von Henting y Benjamin Mendelssohn pues comienzan a estudiar las características de las víctimas y su relación con las personas agresoras. Conforme va pasando el tiempo, pues la victimología evoluciona para incorporar estos enfoques interdisciplinarios que pues incorporen el análisis de las víctimas desde diferentes miradas, ¿no? Aspectos psicológicos, sociológicos, jurídicos, todo con el fin de promover la creación de políticas públicas y también estos modelos de atención justamente ligados a los derechos de las víctimas. Entonces, el concepto de víctima lo vamos a jalar desde el ámbito internacional y de ahí va a ir bajando. Hay que tomar en consideración que hay digamos, un instrumento clave o que se sostiene todos estos postulados en cuanto a el derecho victimal, que es la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y de Abuso del Poder. Es un documento que se gesta en Naciones Unidas por allá de 1985 y a partir de este documento es como las víctimas son consideradas como cualquier persona que ha sufrido un daño, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales, pérdidas económicas, o también lo relacionan con estas violaciones a derechos humanos. Y entonces a partir de aquí tenemos que implementar acciones o analizarlo a partir de este hecho victimizante si está generándose a partir de acciones u omisiones que constituyan delitos o abuso de poder. Como tenemos esta, digamos, parteaguas internacional, eso generó a que también en el ámbito local fuéramos adaptando, es decir, en cada uno de los países, fuéramos adaptando estos conceptos y herramientas o mecanismos que nos sirvieran para proteger a las víctimas de cualquier forma de violencia, para que pudiéramos garantizar sus derechos como víctimas, pero también los derechos que están relacionados como el acceso a la justicia, la reparación, la protección de sus respectivas pues ámbitos, todo desde un marco legal. Y entonces desde acá sabemos que es muy importante tener un estudio de las víctimas desde los sistemas judiciales, porque de alguna manera sí podemos garantizar la respuesta de que la justicia no solamente se va a centrar en el castigo de los delincuentes, que eso era una de las cosas que teníamos cuando hablábamos de víctimas, que de pronto solo nos importaban a partir de cuándo se iba a castigar, ¿no? O cómo íbamos a castigar al responsable, sino que aquí en esta visión victimal empezamos a tomar en consideración que es necesario valorar las necesidades que están presentando, qué tipo de protecciones van a requerir y que de pronto cuando incorporamos esta perspectiva en los procesos judiciales, pues sí tenemos un enfoque mucho más humano que va a reconocer los derechos de estos colectivos y también
visibilizar el daño que se ha generado a partir del hecho victimizante y así podamos crear los mecanismos tanto legales como sociales que les brinden el apoyo necesario. Entonces, sí es un enfoque indispensable cuando estamos hablando de garantizar estos derechos a través de una justicia integral que pues no nada más se centre en la sanción o en la punición y que también pues sea el resultado de todo este entorno, ¿no? Pero ahí nos podrías contar un poquito, Vane, de qué va estos modelos de atención victimal. Pues sí, la verdad, ¿no? Es que hablar de estos modelos de atención victimal es complicado. Creo que lo principal que tenemos que hacer es como concretizar realmente lo que significa un modelo de atención victimal, ya que representa un conjunto de estrategias, procedimientos y sobre todo de estos servicios diseñados para proporcionar esta asistencia integral a las víctimas de delitos o de violaciones de derechos humanos. Estos modelos lo que deben de buscar principalmente atender son las necesidades físicas, las psicológicas, las legales y las sociales de las víctimas, garantizando obviamente en cada paso de su acompañamiento pues la justicia, la protección y la reparación del daño, como bien tú lo decías. La atención victimal puede incluir apoyo psicológico, asesoría legal, medidas de seguridad o, en su caso, medidas de compensación o restitución. Pero quiero decirte que además de estos modelos, se basan en un enfoque centrado en los derechos de las víctimas, asegurando que sean tratadas con dignidad y respeto y que no sufran obviamente lo que nosotros vivimos todos los días cada que vamos con alguna víctima, que son revictimizaciones por parte de quienes nos deben de apoyar y quienes las deben de cuidar, ¿sabes? Durante todo el proceso o de la misma interacción con sus instituciones. Los modelos pueden ser reparativos, enfocándose en compensar el daño, o restaurativos, buscando reparar estas relaciones y promover la reconciliación entre la víctima y el infractor, que la verdad yo te he de decir, creo que ese ya es un pensamiento muy avanzado porque cuesta mucho trabajo. Sin embargo, bueno, hablando de este tema en particular en relación al contexto internacional de estos modelos de atención victimal, es muy necesario mencionar que están enraizados en las normas internacionales de derechos humanos, particularmente en la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso del Poder, que tú mencionabas que surgió en 1985 y que es parte de este núcleo de las Naciones Unidas, que es un documento como tal que define los derechos básicos de las víctimas, incluido cuatro que creo que son los centrales, que es el derecho a la información, el derecho a la protección, el derecho a la asistencia y por último de los que más nos importan, que es el derecho a la reparación. La verdad es que a nivel mundial, varios países han desarrollado estos modelos de atención integral a víctimas, abarcando los servicios médicos, los psicológicos y los legales. Hacerte saber que de los países pioneros que tenemos en este campo son España, Canadá, Alemania y Estados Unidos, que básicamente ofrecen esta atención coordinada entre instituciones judiciales de salud, pero también de servicios sociales. Y hablando un poquito de esta justicia restaurativa, perdón, que tú mencionabas, la cual como tal busca reparar el daño sufrido a la víctima, pero no solamente en este contexto de castigar al agresor, sino de encontrarnos ya en un enfoque de, de evolución, de apoyo. Yo te puedo decir que estos cuatro países que te mencioné están en un crecimiento muy, muy, muy grande. En América Latina, sin embargo, los modelos de atención a víctimas están influenciados por contextos de violencia, incluyendo los conflictos que tenemos ahorita armados y a nivel muy alto de esta criminalidad organizada, lo que nos ha llevado a la creación de comisiones de la verdad y organismos específicos para dicha reparación. Teniendo este contexto de los datos que te acabo de mencionar ahorita, también es muy importante que hablemos de las normas internacionales sobre los derechos de las víctimas. Esta declaración que mencionamos tanto, que es la de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y del abuso del poder, es un documento muy, muy, muy fundamental que establece las reglas principales sobre los derechos y la protección de las víctimas. Esta declaración en especial reconoce que las víctimas tienen un derecho a ser tratadas con dignidad, respeto, pero sobre todo que deben recibir apoyo adecuado para superar
las consecuencias del delito, no nada más el hecho del delito. Entre sus principios fundamentales se destaca el acceso a la justicia, la compensación, la asistencia médica y la que creo que para mí es de las más importantes, pues también este apoyo psicológico, así como también el derecho a la reparación por parte del Estado cuando el daño sufrido es producto de la misma violación de derechos humanos por gentes estatales o situaciones de abuso de poder. Recordando lo que hablábamos en el programa pasado en relación a que tenemos muchos servidores públicos que no tienen todavía esa capacidad humana, empática de tratar a nuestras víctimas. Por lo que el impacto de esta declaración se extiende más allá del ámbito jurídico, ya que ha sido un marco de referencia para el desarrollo de políticas nacionales e internacionales de atención a víctimas. A nivel global, muchos países han adoptado o reformado sus legislaciones para ser compatibles con los principios de esta declaración, fortaleciendo sus sistemas judiciales para brindar apoyo integral a las víctimas. Sin embargo, la declaración también ha sido puntual en este principio para impulsar la creación de organismos específicos para la atención y la reparación de las víctimas, lo que ha permitido avanzar hacia una consolidación más firme de los sistemas de justicia, haciéndolos más humanitarios y concentrados en la recuperación del daño sufrido tanto por la víctima directa, y aquí lo tengo que aclarar, como de la víctima indirecta. Sin embargo, bueno, creo que ya estamos en los límites del tiempo, así que ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos? Sí, vamos a un corte, estamos en Reivindicando Derechos, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos y hoy estamos platicando sobre los modelos de atención victimal. Nos estabas contando, Vero. Sí, bueno, les comentaba que en relación a estos modelos que se crean en nuestro país, también es necesario poder analizar pues estas perspectivas comparadas de estos modelos que tenemos en Europa, América del Norte y también América Latina. Creo que está de más mencionar que en Europa los modelos de atención victimal tienden a estar altamente institucionalizados y ofrecen una atención integral a sus víctimas, cambiando y combinando este apoyo legal, el psicológico y el social. Muchos países europeos como España y Alemania, que les decía que era de los pioneros, han establecido centros especializados que proporcionan asistencia inmediata y gratuita a las víctimas, muy independiente de su participación dentro de este proceso penal. Estos modelos se basan en una fuerte coordinación entre los organismos estatales y las organizaciones no gubernamentales, lo que facilita la provisión de servicios de atención desde una perspectiva centrada siempre en los derechos humanos. Además, Europa, por ejemplo, ha adoptado enfoques de justicia restaurativa que busca que las víctimas y los agresores, como se los comentaba, que creo que para mí es un enfoque ya muy grande, participen en un común en esta reparación del daño, favoreciendo, como ellos lo mencionan, a esta reintegración social y emocional de quienes se encuentran pues lastimosamente en la calidad de víctimas. En América del Norte, especialmente en Canadá y Estados Unidos, los modelos de atención también son robustos, pero lo más importante es que están bien financiados, es decir, que tienen su presupuesto exacto sin importar qué administración sea la que entre en específico. Estos países tienen sus víctimas este acceso a los servicios de apoyo tanto en el sistema judicial como en la comunidad. Sin embargo, la atención a víctimas está muy ligada al tipo de delitos, siendo más desarrollados en estos casos de violencia doméstica y delitos sexuales. Al encontrarse, por ejemplo, en América Latina, la atención a las víctimas está fuertemente ligada por este contexto de violencia que estamos sufriendo, que es muy sistemática a estos derechos humanos. Países como Colombia y Argentina, por ejemplo, han implementado modelos de atención que se centran en víctimas de violencia política y conflictos armados. Aunque sí existen avances significativos, hemos de decirlo, la creación de comisiones de la verdad y de la reparación, que son uno de los avances que han tenido, cabe resaltar que la implementación es irregular y muchos países se enfrentan a la dificultad debido a recursos. Por esto es necesario que podamos entender los organismos internacionales, pero sobre todo cuál es su rol dentro de esta atención a las víctimas. La ONU, que es uno de los principales, ha desarrollado un papel central en la promoción de los derechos de las víctimas a nivel global.
a través de diversos instrumentos legales como la ya mencionada Declaración de los Principios Fundamentales de la Justicia para Víctimas de Delitos y Abusos del Poder, o otra como que ha sentado estas bases para que los estados adopten políticas y marcos normativos adecuados que garanticen en su atención adecuada a las víctimas que tienen. La otra, pues, sería la Organización de los Estados Americanos, que también ha sido clave en esta protección de los derechos de las víctimas, especialmente, por ejemplo, en estos contextos de violencia política y conflictos armados en América Latina, a través de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos ha abordado casos emblemáticos de violaciones masivas de derechos humanos y ha ordenado medidas de reparación integral a favor de las víctimas. Por su parte, la UNICEF se enfoca básicamente en esta protección de los derechos de todos y todas nuestras niñas y niños, incluidos aquellos que han sido víctima tristemente de violencia, explotación y abuso. Pero ya que llegamos a estos temas tan importantes, me gustaría que Nor nos pudiera hablar un poquito más sobre las teorías y enfoques en la atención victimal. Sí, porque mira, al final cuando estamos hablando de estas temáticas, digo, tú nos has dado como este pequeño bosquejo de lo que ha sucedido en el mundo en relación a estos modelos y platicábamos un poquito que de entrada a veces la visión de la víctima, al menos en el sistema penal, estaba desdibujada. Sí los teníamos presentes, pero solo para ciertos puntos o ciertos aspectos específicos que tenían que ver con el proceso. Por fortuna, conforme vamos evolucionando, se van reconociendo derechos humanos, pues también se va dando este enfoque a las víctimas. Y una de las cosas más importantes es que justamente el impacto o el hecho victimizante va a generar este impacto tan, digamos, masivo en las vidas, los entornos y demás, que esto ha generado diferentes formas de analizar no solamente el fenómeno delictivo y su impacto, sino las necesidades que devienen de cada una de las víctimas a partir de las afectaciones. Entonces, aquí se fueron ya gestando diversas teorías, diversos enfoques que precisamente tratan de dar una explicación a las víctimas y al contexto delictivo, pero también a generar los mecanismos de intervención para poder tener estas asistencias o estas reparaciones. Entonces se habla tanto de modelos reparativos como de modelos restaurativos. Cuando hablamos de esta victimización primaria y la secundaria, es uno de los elementos en donde nos tenemos que ceñir para cualquiera de estos elementos. Cuando hablamos de la victimización primaria, estamos hablando de este daño directo que sufre la víctima como un resultado al delito, y en la victimización secundaria estamos hablando de cómo hay impactos en el sistema de justicia, en la sociedad, y que también pueden generar revictimizaciones, ¿no? Cuando tenemos procedimientos sin debida diligencia, cuando tenemos trato que no es digno, cuando no se notifica de manera correcta, bueno, todo eso genera esas afectaciones. Y también cuando tomamos en consideración esta teoría de los ciclos de la victimización, nos dice que las personas que han sido víctimas de ciertos delitos, temas como violencia familiar, abuso sexual, etcétera, tienen más probabilidades de ser victimizadas nuevamente en el futuro si no reciben el apoyo adecuado. Eso lo vemos mucho en temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Que a veces nos dicen, ay, pero es que ¿cómo es posible que no salga de ahí? Es que realmente no puede salir de ahí, ¿no? Hay este círculo de la violencia que constantemente ellas están viviendo, lo normalizan, no porque lo quieran normalizar, sino porque todo el contexto se ha presentado, y evidentemente es muy común que escuchemos que una mujer que ha vivido un contexto de violencia siendo niña, no salga de esos contextos cuando ya es adulta, o incluso ella sea violenta con sus hijos, ¿no? Porque precisamente de eso se habla. No quiere decir, y no estamos diciendo que sea determinante, pero sí hemos podido darnos cuenta que si no tenemos los apoyos adecuados, esto sí se puede estar replicando. Además, también estas teorías pues han influido en el diseño de la política pública que buscan prevenir la revictimización y que nos ayude a tener un entorno mucho más empático y reparador. Pero esto desde un enfoque de género y demás. Por ahí hay un documental que suelo ocupar mucho en mis clases, en donde la política pública no es
Ah, bueno, y si las mujeres las están matando, pues entonces que haya un toque de queda para que las mujeres no salgan. No, esa no es una política pública con perspectiva de género, ¿no? Entonces, Mm. desde ahí también tenemos que atender a lo que es la justicia restaurativa, porque aquí es donde vamos a priorizar el tema de la reparación del daño que se le cause a la víctima, pero también vamos a hablar de la restauración de las relaciones sociales, lo que conocemos como el tejido social, ¿no? Y esto, pues vamos a dar pie a que nos enfoquemos más en ese contexto en lugar del castigo. Eso no quiere decir que no vamos a voltear a ver a las sanciones, no, pero también necesitamos trabajar con las víctimas para empoderarlas y que de alguna manera no se queden en esa situación de vulnerabilidad. De esa forma, las víctimas terminan participando de forma activa, también incluso en la resolución de conflictos, en la búsqueda de soluciones justas que pues también tomen en consideración pues este dolor, y sí o sí en estas temáticas vamos a tomar en consideración la reparación del daño. No podemos hablar de un modelo de atención a víctimas si no contemple la reparación del daño. Entonces, también se habla de esta teoría de la justicia terapéutica, ¿no? También empiezan a hablar mucho de esta, en donde se habla de esta interacción del sistema de justicia que sí pudiera tener un impacto terapéutico o en cuanto a las víctimas, pero eso también tiene que ver de la forma en cómo vayan manejando el caso y tiene que ver con mucha sensibilidad de servidores públicos, porque pues luego ahí también si no están sensibilizados vamos a generar más afectaciones. Entonces, lo que vemos es que la victimología busca entender cómo podemos diseñar un sistema de justicia que minimice el sufrimiento de las víctimas, que se les ofrezca justicia y logremos una reparación que de pronto pues promueva la sanación. Esto como decíamos, y ya para ir cerrando porque estamos cerca del corte, habla no solamente de un Estado que se preocupa por las víctimas, pero que también entiende que el dejar de hacer sigue generando más víctimas. Es decir, es muy fácil a veces solo decir, vamos a aumentar las penas, ¿no? O vamos a generar estos apoyos. Sí, pero van cosas unidas, ¿no? Si tú trabajas de forma correcta en la prevención del delito, pues evidentemente vas a tener menos víctimas, ¿no? Pero si de pronto lo abordamos desde un enfoque de pronto, pues solo me importa el delito o solo me importa la atención, pues de ahí nos vamos perdiendo mucho. Y eso es un poquito la introducción de lo que regresando del corte nos va a platicar Vero, porque justamente desde un enfoque mucho más integral, no solo nos puede servir para encontrar las causas subyacentes del hecho delictivo, sino también nos enfocamos a las necesidades de las víctimas y a darle las asistencias, los apoyos que van a requerir, incluso la reparación, y no nada más decir, ay, bueno, ¿y cómo nos vamos a reparar el daño? Pues vamos a dar lentes, ¿no? Eso donde está tu enfoque integral, ¿no? Pero bueno, estamos sobre los tiempos. ¿Qué les parece si nos vamos, Vero? Nos vamos a Así es, una pequeña pausa comercial y volvemos para continuar en este tema. ¿Sí? perfecto. Muy bien. Pues estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y bueno, regresamos de este pequeño corte a su programa Reivindicando Derechos. Y bueno, ya que vimos un contexto más general, un contexto más internacional, se dice coloquialmente que cada uno debe de comenzar por su propia casa, así que trataré de hablarle de estos modelos de atención en México en relación a sus tipos y también a sus actores principales. Creo que es muy necesario reconocer que en México este reconocimiento de las víctimas dentro del sistema de justicia ha sido un proceso gradual y muy lento. El surgimiento formal en este modelo de atención integral a víctimas se dio con la promulgación de la Ley General de Víctimas que surge en el 2013, del cual hablaremos en programas siguientes, y esta creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAVI, encargada de coordinar y brindar los servicios a nivel nacional. Previo a esta ley, la atención a las víctimas era dispersa y mayormente enfocada en grupos específicos como mujeres o niños.
La creación de los centros de justicia para mujeres y las procuradurías de atención a víctimas fueron algunos de los primeros pasos y de los más importantes, diría yo, hacia un modelo más estructurado de atención en nuestro país. Por lo que en relación a estos retos y desafíos que aún tenemos en nuestro país, a pesar de que hemos tratado de avanzar, yo diría que son tres principales. La primera sería esta descentralización de los servicios que ha generado problemas en la aplicación uniforme de la ley de nuestras víctimas en todo nuestro país. Dos, la coordinación entre las instituciones encargadas de la atención, ya que no siempre es eficaz y muy por el contrario entorpece y revictimiza, como tú bien lo decías, Norm, a nuestras víctimas dentro de esta lucha por hacer justicia y encontrar la paz. Y tres, la falta de recursos adecuados y de esta burocratización tan pesada de los procesos para acceder a la reparación. Sin embargo, tampoco podemos olvidar y debemos de entender que la violencia sistemática, la inseguridad y la impunidad también limitan esta efectividad de estos modelos. Por lo que hablando de la perspectiva de los modelos de atención a víctimas en México, esta se enfoca en la necesidad de fortalecer la Ley General de Víctimas y mejorar esta coordinación interinstitucional, además de que se está explorando la implementación de enfoques de justicia restaurativa y estos mecanismos alternativos para la reparación del daño, estipulando que la atención a grupos vulnerables como víctimas de desaparición forzada y violencia de género tendrían y seguirán siendo una prioridad en los próximos años. Es necesario entender que en nuestro país es muy fundamental ya y de manera urgente capacitar a nuestros funcionarios y servidores públicos con la finalidad de que nos permitan garantizar que las víctimas tengan este acceso adecuado a una atención de calidad y sobre todo personalizada. También se espera una mayor participación de estas sociedades civiles en defensa de estos derechos de las víctimas y así como la provisión de estos servicios complementarios a los del Estado. Pero bueno, ya que estamos hablando de nuestro país, yo creo que veo muy necesario hablar también sobre esta evolución histórica de los modelos de atención. Así que, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de eso, Nor? Sí, claro que sí. Solo que antes quisiera hacer como una pequeña mención, antes de entrar como en esta parte de la evolución, de hablar de cuáles son estos enfoques en específico que de pronto se incorporan en la atención a víctimas, porque hablábamos un poquito de las teorías, pero es importante que retomemos la parte de los enfoques. Cuando hablamos de los enfoques, tenemos que tomar en consideración tres aspectos, ¿no? El psicosocial, el jurídico y el criminológico. Estos son la clave y es uno de los elementos básicos, el primero de los que les voy a hablar, el psicosocial, es uno de los elementos clave para precisamente abordar la temática de las víctimas desde un enfoque integral. Porque como decíamos, a veces nos centramos un poco en este contexto de, bueno, solo las víctimas y cuánto le robaron, ¿no? Y ya nos quedamos así, no, pero puede haber muchísimas más afectaciones a partir del robo de un celular, ¿no? Puede tener unos impactos más psicológicos, porque qué tal que era el celular que me había regalado mi papá que falleció en el, no sé, ¿no? Estas cuestiones que van desde ese abordaje. Cuando hablamos del enfoque psicosocial, nos estamos enfocando en las consecuencias tanto emocionales como psicológicas, como sociales, que van teniendo las personas y que de alguna manera no es tan fácil que de pronto puedan a veces ni considerarlos o a veces dentro del aspecto jurídico ni se toman en consideración, ¿no? Otro ejemplo puede ser también las cuestiones económicas, ¿no? Bueno, a ver qué tal, y esto nos pasa mucho a nosotros acá en la organización, que resulta que tenemos víctimas que están en Ozumba y nos dan cita en Toluca para ir a checar, como que la fiscalía asume que si yo les estoy citando, sí o sí van a llegar y lo van a hacer, van a ver la forma de hacerlo. Pero a lo que vamos es sí, pero si tú hicieras un análisis desde un enfoque psicosocial, sabrías cuál es el impacto de un traslado de esa naturaleza que implica cuestiones económicas, que implica cuestiones familiares y demás, hasta incluso cuestiones físicas, ¿no? Sí, ¿Cómo pedimos que una víctima vaya y llegue a las 10 de la mañana? También eso nos pasó, ¿no? Que lleguen a las 10 de la mañana, pero ya les avisamos que tiene un dedo fracturado y que después nos digan,
5 minutos después ya no va a entrar tu víctima. Oye, es que te estoy explicando que hay ciertas condiciones y demás, ¿no? Entonces, todo esto nos permite ver que puede haber afectaciones profundas, que el trauma, la ansiedad, el estrés también puede ser un elemento que puede incidir y que por eso necesitamos tener este apoyo psicosocial, porque vamos de alguna manera a ofrecer diferentes intervenciones terapéuticas en donde puedan estas personas reconstruir su vida. Y por eso se habla de que en muchos países este tipo de atenciones está diseñado de alguna manera en tener centros especializados donde tengamos psicólogos, donde tengamos trabajadores sociales, donde tengamos terapeutas y que de esta forma podamos tener esta atención integral y que se une un poco también con lo que mencionabas de la Ley General de Víctimas y como bien lo referías, vamos a tener un programa específico de eso, porque no, esto solamente es la atención, pero va a haber necesidades sociales que van a tener que atenderse como cuestiones de becas, como cuestiones de despensas y demás, y que entonces pues de eso se une esta cuestión del enfoque integral porque nos preocupa el entorno de la vida pues de estas víctimas, nos importa su entorno, nos importa estos apoyos sociales que se les dé a las víctimas, nos importa las comunidades, ¿no? Que también son un elemento indispensable para la recuperación. Y luego sí, evidentemente vamos a tener el enfoque jurídico en donde pues vamos a asegurar que las víctimas reciban justicia, reciban protección, todo esto está a través de un marco legal, que tengan asistencia legal gratuita, que esa es una también de las reformas que se tuvo en nuestro país, que bueno, eso lo hablaremos más adelantito, en donde precisamente había estas desventajas porque teníamos a un agresor que le asignábamos un defensor, pero la víctima pues la representaba el Ministerio Público, ¿no? Y si bien le iba, tomaba en cuenta intereses, pero la realidad es que pues se tuvo que gestar digamos, andamiaje legal, incorporar este andamiaje legal para que ellas también pudieran tener esta protección jurídica. Y también se habla del derecho a ser informados del proceso judicial, el derecho a participar en los procedimientos judiciales a niveles legislativos, pues la creación de leyes, y luego también el enfoque criminológico, en donde aquí sí vamos a checar todo el tema de la víctima en el contexto del delito, vamos a tratar de entender los factores que influyen en la victimización y que hagamos incluso estudios de la relación entre la víctima y el agresor, los patrones de victimización, cómo van a ser las respuestas institucionales y podamos generar una política pública mucho más focalizada en donde nos centremos tanto en la prevención como en la atención. Entonces, la criminología pues nos va a ayudar a justamente diseñar todas estas estrategias y que puedan mejorar la respuesta a las necesidades de nuestras víctimas. Y entonces sí, como platicábamos, ¿no? ¿Cuáles son de pronto esta evolución histórica de los modelos de atención en nuestro país? Pues tendremos que tomar en consideración que los primeros, digamos, como componentes que empezaron a hablarse en relación a esta atención a violencia en contra de las víctimas o violaciones a derechos humanos, empiezan en un plano institucional. Entonces creamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, que pues se fija como esta entidad que va a recibir las quejas por abusos cometidos por las autoridades u otras violaciones a derechos humanos y se empiezan a crear marcos de atención en cuanto a ciertas comisiones delictivas o ciertas violaciones a derechos humanos como pues la tortura, como temas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y pues otros crímenes que están relacionados con el abuso de poder, ¿no? Y de pronto aquí empezábamos a buscar esta investigación de violaciones a derechos humanos y a emitir recomendaciones y se fija un marco clave de esta comisión para poder no solamente visibilizar las violaciones a derechos humanos, sino a brindar la asistencia a las víctimas y que pues también se empiece a hablar de los temas de reparación del daño. Aunque todavía en ese momento no teníamos una legislación como hoy día, ¿no? Tan un poco más amplia, esto pues fue fijando, digamos, como el parteaguas para ir hablando de esta temática. Después empezamos a ver esta cuestión de pues la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Estas posturas que de pronto a nivel de estados estaban generando a partir de los años 2000, ¿no?
cuando se empezó a hablar de esta temática de que sí el narcotráfico estaba entrando al país, no es que antes no estuviera, pero que estaba incidiendo más y que necesitábamos accionar como Estado este tipo de estrategias. Digo, empieza en el 2000, pero no la hemos ido arrastrando a partir de todos estos sexenios y eso generó un impacto profundo en las políticas de atención a víctimas, porque precisamente estábamos teniendo víctimas, no nada más era combatir el crimen, sino el crimen estaba teniendo consecuencias y una de ellas era pues generar más y más víctimas. Pues entonces empezamos a tener índices de homicidios, de desapariciones forzadas, de violaciones a derechos humanos, que pues también se intensifican, como estamos platicando, con la guerra contra el narcotráfico. Surge la necesidad de tener una estructura por parte del Estado para atender a las víctimas, a los familiares, y también estos propios colectivos empiezan a exigir reconocimiento y justicia para pues estas víctimas que se estaban generando. Y ante una creciente de inseguridad, ante una violencia, pues entonces es donde se van creando los marcos jurídicos, las políticas públicas, esto en particular para las víctimas, y también se pone sobre la mesa el tema de la atención integral con esto que estamos platicando, el enfoque biopsicosocial, y que incluyamos pues diferentes componentes. Y así es como de pronto, con lo que mencionabas un poquito, Vane, pues tenemos la ley general, que no queremos profundizar mucho en ese tema porque vamos a hablarlo en un programa específico, pero a partir de ahí se crea una comisión de atención a víctimas, que antes el antecedente era pro víctima, cuando no teníamos toda esta legislación, que sí en el 2013 esta comisión se forja como uno de los elementos indispensables para la atención a víctimas en nuestro país. La ley que de pronto también deviene, o esta es la ley de víctimas, es donde se crea esta figura de la comisión, pues se fija como un organismo que se encarga de coordinar, de garantizar la asistencia integral a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, y que se incorpora temas como medidas de asistencia. Digo, ya tú ya lo has expuesto a grandes rasgos, pero de aquí digamos, partimos del entendimiento de que no solamente las víctimas generan afectaciones psicológicas o físicas, ¿no? Sino que pueden tener muchas otras más afectaciones, y que justamente tener un sistema de atención a nivel nacional pues habla de la necesidad de centrar y de unificar los esfuerzos para atender a las víctimas, reconociendo que hay un contexto de violencia y que muchos de ellos son cometidos o esta violencia se genera por la propia acción u omisión del Estado, y que de pronto necesitábamos una instancia de esta naturaleza. Por supuesto que críticas puede haber, yo creo que esas, insisto, no las reservamos para el programa específico, pero sí sabemos que tienen desafíos, sabemos que hay desafíos operativos, sabemos que hay desafíos financieros, y estamos hablando ahorita a un nivel federal. Todavía habría que hacer un análisis en el ámbito local para determinar pues de pronto ahí qué está pasando en cada entidad federativa, porque también hay sus cuestiones particulares, ¿no? Pero esta es una estructura, al final es una estructura institucional para proteger los derechos de las víctimas, garantizarles que se les reconozca como actores claves dentro del sistema de justicia, y es transicionar de ver a una víctima y de pronto desprotegida y pobrecita, ¿quién la va a ayudar? Porque esa era la visión del sistema anterior, es pasar a tener una víctima totalmente empoderada, con el apoyo del Estado, que tampoco el Estado le está regalando nada, eso sí sería importante mencionarlo, porque más bien el Estado está respondiendo a las omisiones que generó que hoy fueran víctimas. Pero bueno, ¿cuáles son de pronto los desafíos que andamos teniendo en estos temas en relación a los modelos de atención, Vero? Pues mira, ya que hablamos de esto, yo creo que serían tres desafíos importantes. Yo creo que uno de los primeros sería la descentralización de estos servicios de atención a víctimas en México, que busca como objetivo principal garantizar que cada entidad federativa tenga la capacidad de atender a su población de manera adecuada, permitiendo que los servicios sean más accesibles a nivel local. Sin embargo, este proceso enfrenta importantes retos como la disparidad de recursos y la capacidad que tengan entre los estados, lo que genera problemas en la calidad, la existencia y la disponibilidad de los servicios. Algunas regiones, especialmente las rurales o con altos índices de violencia, carecen completamente de esta infraestructura y sobre todo de personal, como tú bien lo decías,
personal capacitado para brindar atención adecuada a las víctimas. Otro de los desafíos yo creo que sería la asistencia integral, dificultades en la coordinación, por ejemplo, de servicios psicosociales y legales. La asistencia integral a las víctimas en México tiene como objetivo principal y claro la de ofrecer una respuesta que aborde todas las necesidades psicológicas como las jurídicas. Sin embargo, la coordinación entre servicios sigue siendo un desafío significativo y muy complicado nos ha tocado a nosotros. La institución que brinda atención psicosocial como el apoyo psicológico y terapéutico y las que prevén asesoría legal suelen operar de manera fragmentada y diferentes las unas con las otras, por lo cual dificulta que las víctimas reciban esta atención fluida y continua. Esta falta de coordinación genera largos tiempos de espera y mucha burocratización de lo que puede desalentar a las víctimas a seguir adelante con sus casos y afecta negativamente su recuperación. Mejorar la articulación entre estas diversas entidades involucradas es esencial para garantizar que las víctimas reciban pues una atención verdaderamente oportuna y eficaz, integral, pero sobre todo sin revictimización, como tú lo mencionabas. Y yo creo que por último sería este desafío de la inclusión amplia de víctimas. El modelo mexicano ha buscado incluir de manera más eficaz a víctimas de violencia de género, desapariciones forzadas y trata de personas, quienes se enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad y de verdad requieren esta atención muy especializada de manera muy concreta y que no se ha logrado hasta el día de hoy. En los últimos años se han creado estos centros, como son los centros de justicia para las mujeres y programas específicos para la búsqueda de personas desaparecidas y el rescate de víctimas de tratas, pero la magnitud de estos problemas sigue siendo un gran desafío para el Estado mexicano y obviamente también nuestras autoridades. La atención a estas víctimas exige no solo una respuesta rápida y especializada, sino también una respuesta con un enfoque de género que reconozca las dinámicas particulares de la violencia de cada uno de estos delitos y que cada uno de estos delitos se enfrentan para ser combatidos. Sin embargo, las barreras culturales, la impunidad y la falta de recursos adecuados dificultan una inclusión efectiva y la provisión de servicios específicos que aborden las necesidades urgentes que estas víctimas necesitan como tal. Pero bueno, creo que ya estamos sobre los tiempos, así que, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Ok, pues entonces vamos a este pequeño cortecito. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos. Volvemos. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos, estamos platicando sobre los modelos de atención victimal. Y bueno, ya estuvimos un poquito platicando un poquito de antecedentes, un poquito de normativas jurídicas y demás, pero ahorita nos gustaría un poco tener porque no tenemos invitado, como podrán ver, porque hoy lo que queríamos en este programa hacer un poquito era desde nuestra propia experiencia, Así qué es lo que hemos podido detectar a partir de los modelos de atención a víctimas, y de pronto pudiéramos calificarlos, por así decirlo, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, Vero. Pues realmente, más que contarte yo derivado del expertise que tienes, sí me gustaría que tú nos pudieras dirigir y me pudieras describir a mí y a todos nuestros radioescuchas. ¿Cuál crees tú que ha sido la evolución de los modelos de atención a víctimas en México desde obviamente la creación de la Ley General de Víctimas que se formuló en el 2013? Pues ahí lo que podríamos observar un poco en ese sentido es, a mí me toca ver, más allá de la ley general, también me toca ver la transición del modelo tradicional a lo que hoy tenemos como nuevo modelo de justicia. Y lo que sí yo podía percibir antes de todo este movimiento de las víctimas era que estaban completamente desdibujadas. Es más, si ustedes se meten, auditorio, a ver, no sé, juicios orales, ¿no? O juicio penal, y ven, no sé, los iconitos de los dibujos, van a ver al juez, van a ver al policía, van a ver al imputado, pero es bien difícil que ustedes puedan ver a una víctima, ¿no? Porque normalmente estábamos en un entendimiento en donde no aparecía la víctima, no era importante. Yo recuerdo que en el modelo tradicional la víctima nos importaba, pero solamente para el tema de la reparación del daño. Y no era tanto en el sentido bueno, ¿y cuánto va a necesitar usted para reparación? No, no, era nada más para, ¿tiene facturas?
No, no tengo. Ah, porque la mayoría de los casos cuando yo estuve en la Defensoría de Oficio eran robos, ¿no? Y nos decían, pues, ¿puedo acreditar la propiedad? No. Ah, entonces, pues no va a haber reparación del daño, ¿no? Así Solamente es. para eso tocaba. Lo que empieza a moverse a partir de este movimiento de víctimas que sí se da con Javier Sicilia y la muerte de su hijo y que agloba las víctimas, pero ya había víctimas antes que se estaban organizando, esto principalmente en el norte del país, en donde de alguna manera estaban generando sus propios colectivos ante la ineficacia del Estado y ante un hecho victimizante que ni siquiera tenía nombre, ¿no? Que era el tema de las desapariciones cometidas entre particulares, porque se estaba dando este fenómeno, pero tampoco lo podíamos clasificar en ninguna figura delictiva porque solo teníamos desaparición forzada y como en algunos contextos no sabíamos si había un agente de Estado, que eso es uno de los elementos de la desaparición forzada, que interviniera en la desaparición, entonces no la podíamos investigar y los clasificaban de diferentes formas. Entonces ya empezaba a haber un movimiento, incluso también empezaba a haber movimientos en relación a la declaración de ausencia en el tema de desapariciones. Entonces ya empezaba, sin embargo, el hartazgo, evidentemente, y esta movilización que genera Javier Sicilia, hace que se empiece a mover todo, que las víctimas empiecen a visibilizarse, que dejen de ser tratadas como daños colaterales hasta el punto de llegar a una ley general de víctimas. Claro, habla de una evolución constante, habla de una evolución de empuje, ¿no? De movimiento social, pero que hoy día podría decir que sí, por supuesto, la ley general es muy importante, pero ahora necesitamos que sea efectiva, porque ya pasamos de esa transición de lograr un documento o desde, como decían mis compañeros en la maestría, ¿no? Un derecho positivo que era tan importante. Sí, ajá, claro que Y es luego, importante porque necesitamos legislación, pero ¿qué va a pasar cuando esa legislación no sea efectiva y no sea operativa? Entonces, eso es lo que hoy día necesitamos. Ya avanzamos mucho. Ahora ya una de las cosas importantes que se jala a partir de la ley general es el tema de la reparación integral. Todavía estamos muy en pañales, por así decirlo, en cuanto a la reparación integral. Y me refiero a cuestiones de Ministerio Público, me refiero a cuestiones de órgano jurisdiccional, porque no se entiende de qué va la reparación integral. Seguimos considerando que estamos hablando de reparación si hay una afectación psicológica o si hay una afectación física, cuando la reparación integral tiene diferentes componentes y que desde ahí abordemos las consecuencias del hecho delictivo. Y yo creo que esa es una de las cosas clave que yo le pondría a todo este movimiento de atención a víctimas, que es escuchar las necesidades de las víctimas. Si tú escuchas las necesidades, entonces sabes hacia dónde empiezas a canalizar. Si tú las invisibilizas, no solamente estás desatendiendo tu obligación como agente de Estado, sino que además no te das cuenta que el hecho victimizante es diferente para cada una de ellas, ¿no? Que de pronto luego te digan, pues sí, pero es que no lloró cuando me estaba hablando. ¿Y quién dice que hay un modelo de víctimas, ¿no? O sea, en el sentido de, y la víctima tiene que llorar en el minuto 5 que te estén... No, cada víctima va a reaccionar diferente. Entonces, si necesitamos personal altamente sensibilizado que conozca los estándares para que se pueda hacer efectiva una ley de esta naturaleza. Pero bueno, si desde aquí sabemos, ¿no? Hemos platicado que hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas, esto ya a un nivel federal, porque hay comisiones ejecutivas a nivel local. Pero local. de pronto, en un englobe general, ¿cuáles serían estos principales logros o estas limitaciones que pudiéramos ubicar en estas comisiones? Mira, hablando de SEAVI como tal, que es, se podría decir, este órgano que se tiene que, de alguna otra manera, debe de tener, por decirlo así, esta capacidad de manipular y a la vez también de entregar de manera eficaz estos apoyos, hablando de la Ley General de Víctimas. Sí hay logros, o sea, como tal lo explicábamos, hoy se trata de garantizar, por ejemplo, el funcionamiento articulado, la coordinación para formular e implementar, por decirlo así, buenas técnicas, no sé, tal vez en este contexto de evaluar medidas, tener estos lineamientos para la atención, la asistencia, la protección y el acceso a la justicia, si así lo queremos ver
de las víctimas. Sin embargo, tampoco podemos negar que hay muchas limitaciones. De inicio, y yo creo que la que más hemos visto nosotros es esta falta de empatía. Lo que tú comentabas es, si nosotros nos preocupáramos más por preguntarle a la víctima, por tener esta escucha activa, ¿sabes? De no tener que estarlos revictimizando a cada rato, sino que de verdad pongas todo este interés en tu víctima cuando él habla y poder tú mismo precisar qué es lo que él necesita de manera inmediata, sería yo creo que algo muy espectacular. Em, Me cuesta mucho trabajo el que no puedan garantizar de manera concreta y eficiente este derecho a la verdad, este derecho a la justicia y sobre todo este derecho a la reparación que tienen las víctimas, por lo que platicábamos, ¿no? Parte importante que limita Seavi es que nos falta economía. A veces el querer es mucho, pero el tener es muy poco y no les da. Aunque la ley lo establezca como tú lo dices, el problema luego es cómo la hacemos eficaz, cómo hacemos que realmente tenga un resultado y no solamente quede como en muchos casos nos ha pasado en hojas y que ahí se quede. Entonces, creo que sí tiene muchas limitaciones, pero creo que también em, si seguimos adelante, sobre todo como estas sociedades de la organización civil, ayudando y apoyando y dándoles cara a las víctimas, creo que podríamos lograr muchísimo más en relación a nuestra Ley General de Víctimas. Pero bueno, me gustaría un poquito, Nor, que me pudieras contar cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta México como tal, hablando de la descentralización de los servicios de atención a víctimas. Ya andamos sobre tiempos, entonces voy a tratar de ser como muy concretita. Cualquier problema que yo detecto tiene que ver mucho con desconocimiento de las instancias o de las autoridades, porque ¿qué ha pasado? La propia ley general señala que cuando yo como autoridad sé que tengo una víctima, ya sea de una violación a derechos humanos o de una comisión delictiva, que en algunos contextos puede ser lo mismo, pero en otros no necesariamente, yo tengo que avisarle, en este caso, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o la comisión local, que hay una víctima para que se haga el registro y que a partir de ahí, pues inicie todo el procedimiento de la atención. Pero también yo como fiscalía puedo tener mi propio centro de atención a víctimas, que claro, podría estar más limitado. Pero el problema es que a veces no saben ni que hay uno local, ni que existe una comisión de esta naturaleza. Y no canalizan a las personas, les niegan los apoyos de entrada o simplemente no conocen de pronto toda esta asistencia, esta protección que se puede dar y demás. Y eso lo único que va gestando es una, pues, desprotección precisamente de las víctimas, porque entonces nos quedamos con la idea de, bueno, sí, son los derechos que están en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, y eso es también la importancia que a veces lo hablo mucho en las clases de decir, sí hay un marco jurídico, ¿no? Pero también hay una parte de instrumentos internacionales que deberíamos de conocer, porque eso es lo que nos está diciendo el bloque de constitucionalidad, que reconozcamos, que hemos reconocido esos instrumentos y los tenemos que aplicar porque son norma, ¿no? Y es una norma que hemos incorporado al sistema normativo mexicano. Y ahí es donde se van fijando pautas, ¿no? Y es más, algunas cosas, hasta a veces luego les digo, nada más hay que leer tantito, porque no lo copiamos de lo internacional, lo bajamos a lo nacional, solo es Y no lo leer tantito. entendemos. Entonces, no se entiende, no lo conocen, no saben de qué van. Y si uno de los derechos clave de las víctimas es el derecho a la información, que ni siquiera como autoridad les podamos decir, mire, no se preocupe, si no tiene dinero para los traslados, la voy a canalizar al área que le va a dar. No se preocupe, el servicio no sé, de la caja, ¿no? Se lo va a dar tal institución. No se preocupe si no tiene dinero, si sus hijos, sus nietos se quedaron huérfanos por un feminicidio. Puede Así es. haber becas, puede haber Apoyos. apoyos, o sea, de verdad creo que uno de los temas que nosotras nos mueve más en la organización y de pronto desde el ámbito personal como abogadas, precisamente hay un sistema que tiene que darle respuesta a las víctimas que el propio Estado generó.
Y ahí Así está el es. sistema, ahí está. Solamente hay que hacer las canalizaciones correspondientes. Evidentemente hay desafíos, evidentemente hay cosas que hay que regular de mejor forma o que sean más prácticas, pero nada más es canalizarlos. Tampoco es gran ciencia, ¿no? Y que de pronto eso es lo que las autoridades pues no estudian, no se ponen a revisar y eso es en perjuicio de las propias víctimas que están atendiendo y que se comprometieron a Así es. garantizarle los derechos. Básicamente yo lo pondría así. Pero bueno, no nos queda más porque se nos acabó este tiempo, no nos queda más que despedirnos. Ya saben que nos pueden escribir a las redes sociales que tenemos en Violeta Radio para que si quieren algún tema en particular nos pueden escribir, si quieren que ampliemos algo de lo que hemos hablado el día de hoy también nos pueden escribir y pues nada, sí vamos generando el conocimiento colectivo. Vero, ¿algo más que quieras decirle al auditorio? Pues solamente recordar más que a nuestros radioescuchas, ojalá por ahí esté un servidor público, colega, y hacerles ver, ¿no? Que sí nos hace falta mucho en leyes, sí nos hace falta mucho tal vez en protocolos, pero creo que en lo que más nos hace falta es en esa capacitación, como tú bien lo mencionas, en esa humanidad que se debe de tener como servidores públicos en relación a esta especialización no solamente en el trato, también en la atención, pero sobre todo en el acompañamiento a las víctimas. A mí nada me cuesta tener una víctima y dirigirla, como tú bien lo dices. Es que mis nietos se quedaron huérfanos. Hay una institución, pero si en vez de explicarlos eso, ellas dentro de su mismo agobio ven que nosotros no somos empáticos, empiezan a tener este miedo, dejan de ir a sus procesos. Entonces, yo creo que esto sí es un trabajo colectivo, tanto de los que estamos de este lado con las víctimas, de exigirle a los servidores públicos, obviamente, esta empatía, pero sobre todo este respeto para nuestras víctimas y evitar en el mayor de los casos la revictimización por parte de estas instituciones que deberían de estar para cuidarlas. Pero espero vernos en el otro capítulo Sí. y algo más, Norma, que Pues quieras. no, ya, yo creo que con eso cerramos el programa del día de hoy y pues no nos resta más que despedirnos. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y esto fue Reivindicando Derechos. Bye bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.